Hola, buenas tardes. Soy Dipi Solar, estamos en el diplomado en redes de distribución. Quería mencionarles que pues está disponible el diplomado. Es muy interesante, es sobre la normativa que se debe emplear en el diseño y el cálculo de redes. Por favor, para que ustedes se vinculen a través de nuestras redes sociales, del Facebook, del WhatsApp. Se pueden vincular a través de esas redes sociales, me pueden escribir, me pueden comentar. Está disponible, está disponible este semestre el diplomado para que ustedes lo hagan, por favor. Si hay estudiantes que se quieran vincular, lo pueden hacer. Esto es para estudiantes de carrera profesional de ingeniería. Y bueno, entonces el objetivo del curso es establecer la metodología, las exigencias, las especificaciones y las características del cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de acuerdo a las normativas NTC 2050, NTCs y RETIE, porque pues hay muchas NTCs, entonces les menciono las NTCs, e incentivar en los estudiantes las habilidades de cálculo y diseño para que ustedes puedan crear su plantilla, para que ustedes puedan crear su software, pueden usar el lenguaje de programación que ustedes deseen. Eso lo pueden encriptar en un código, ya sea MATLAB, sea Scilab, sea Excel. En el código que ustedes deseen lo pueden encriptar, por favor, para que ustedes tengan claro esto, la metodología. Y el software resulta de la metodología dentro de la optimización, porque pues realmente estos programas, ya sea Java, si usas Java o si usas LabVIEW para hacer tu interfaz, esto es la parte interna del software. Lo otro es diagrama de flujo y programación y código, script y diagrama de flujo. Les hablo en el lenguaje porque soy ingeniero y les transmito el lenguaje para que ustedes lo tengan claro, por favor. Entonces, ya saben, está disponible el diplomado y este es el objetivo del curso. El glosario del curso. Entonces, el glosario del curso hablamos de la acometida y hay varias definiciones. Del glosario del curso resulta de la norma ESA, para que ustedes tengan claro en dónde pueden encontrar estas definiciones. Ya le compartí a algunos estudiantes la norma técnica ESA para que revisen las definiciones. Recuerden que los conceptos son importantes. Primero van los conceptos, las definiciones, y luego va la metodología. Eso va de la mano, para que ustedes tengan claro, por favor, esto. Y pues avancemos en la metodología. Entonces, definiciones como acometida, que es la derivación de la red local del servicio público correspondiente que llega hasta el elemento de corte del inmueble. Entonces, la acometida eso se hace con conexión de estribos, o puedes hacerlo con loncheras. Entonces, desde la lonchera desde el circuito sale a la vivienda la acometida. La acometida no puede tener más de 5 metros el vano desde el centro de la calle. Para que tengan claro, la acometida va desde la postería hasta la fachada de la vivienda. Esa es otra forma de definirlo. Entonces, ¿qué es la acometida? La acometida es el conductor eléctrico que conduce a la red desde la postería hasta la fachada de la vivienda o de la instalación multifamiliar. Puede ser una instalación multifamiliar, puede ser un edificio, porque pues un edificio, hay viviendas multifamiliares que tienen 3 4 pisos y tienen las acometidas en fachada. Entonces, para que tengan en cuenta la acometida, el alambre, entonces, de alambre
puede estar aislado o no puede estar aislado. Entonces puede ser desnudo o no. Y puede traer multi hilos o no los puede traer. Entonces puede venir en un solo hilo que se define como alambre, y cuando hablamos de multi hilos ya lo definimos como cable. Entonces, para que ustedes tengan claro qué es alambre y qué es cable. El alimentador es el conjunto de conductores, es el circuito que lleva la red de baja tensión, por favor, para que tengan claro eso, señores. Y pueden revisar ustedes ahí las definiciones. Yo les estoy mostrando en pantalla. O tablero, porque el tablero es esta pantalla. Es una pantalla que reemplaza un tablero de acrílico y la letra es un poco más legible. Es algo que estamos implementando para optimizar el aprendizaje, y tú puedes aprender desde un celular o una tablet. Esto es tomado de la norma ESA, para que tengan claro por favor de dónde nos estamos referenciando. Entonces, apoyo. Cuando hablamos del apoyo en las redes de distribución, hablamos de la postería. Entonces pueden ser postes metálicos, pueden ser postes de fibra de vidrio, o pueden ser postes de concreto. Entonces los de concreto son los más viables y los que más utilizamos. Aunque parecen un poco robustos, son muy confiables y generan mucha seguridad a la hora de sostener las estructuras. También hablamos de torres. Eso se refiere a un apoyo, para que ustedes tengan clara la definición de los apoyos. Y pues el apoyo está vinculado a los aisladores, a los tensores en las líneas, en las redes, para que tengan claro eso, por favor. Baja tensión. ¿Qué es la definición de baja tensión? Es el nivel de tensión menor o igual a 1000 voltios. Entonces, para tensiones menor o igual a 1000 voltios es el nivel de baja tensión, para que tengan claro por favor cuál es el nivel de baja tensión. Y pues ya teniendo claro cuál es el nivel de baja tensión, ustedes van a trabajar los niveles de tensión mayores a 1000 voltios. Ya hablamos de media tensión, entonces hablamos de 13200. Y pues son mayores, ahí están los rangos están en la norma, para que ustedes revisen los rangos, qué es baja tensión y qué es media tensión. Ahí están en la tabla, por favor. Cable armado. Con el cable armado hace referencia al cable que tiene filamentos o hilos en la parte interna y tiene la parte aislada. Entonces tiene cable aislado y está con la envoltura. Entonces la envoltura es el aislamiento, para que ustedes tengan claro qué es el aislamiento. Entonces tenemos el aislamiento, que es el cable armado, y el cable puede ser desnudo también, y pues lleva un conjunto de alambres sin aislamiento. Entonces hablamos del ASCR, que es el cable de aluminio. Es el más común en la red de media tensión y en la red de baja. Usamos cable de aluminio, y pues es un conjunto de alambres sin aislamiento entre sí. Lo que les decía, va desnudo. Entonces ese es el ASCR, por favor, para que ustedes lo tengan. Y hay que dimensionar el conductor, revisando. Eso lo vamos a revisar ahorita más adelante en la segunda clase. Recuerden que esta es la primera clase y la segunda clase pues va a continuación, porque pues vamos a avanzar un poco más con el tema. La regulación de tensión. Entonces, ¿qué es regulación de tensión? Nosotros comúnmente, quiero mencionarles esta analogía porque muchos lo sabemos,
y en máquinas eléctricas y en otras asignaturas. Eso depende si trabajas como generador o como motor. Entonces la regulación de tensión va a ser voltaje de salida menos voltaje de entrada sobre voltaje de salida. Esa es una analogía también con la eficiencia. Recuerda que la eficiencia es potencia de entrada sobre potencia de salida. Entonces yo quiero que recuerdes esta analogía, tú que eres estudiante, y la tengas clara. Para nosotros calcular la regulación de tensión vamos a hablar de momento eléctrico y una constante K sub G, que esa constante K sub G es una constante del material, son constantes del material. Para que ustedes tengan claro, por favor, que esa constante K sub G es una constante del material, del conductor. Para que seamos más claros, es del conductor. Y vamos a hablar del momento eléctrico, que el momento eléctrico es demanda máxima diversificada por distancia, para que por favor tengan claro qué es el momento eléctrico. Y vamos a hablar de factores de corrección, cuándo es 1 y cuándo es 2,5, 2. Ahí están en la tabla para que ustedes revisen cuándo el factor de corrección es 1 y cuándo el factor de corrección es 2,2. Bueno, eso lo vamos a revisar más adelante en el ejemplo que les voy a proponer del problemario. Entonces, la regulación es un porcentaje, es una razón entre un valor inicial y un valor final, para que ustedes tengan claro. Esa es la regulación de tensión. Ahora pues habla más claramente el concepto como razón en porcentaje entre la diferencia de magnitudes. Esa es la forma como está escrito y la forma como lo define la norma técnica esa. Pero pues yo les estoy hablando de unas analogías y les estoy hablando del concepto con otras palabras. Lo estoy diciendo con otras palabras para que ustedes lo entiendan más claro, porque es que tú nunca vas a aprenderte las cosas de memoria. Si tú intentas aprender algo de memoria, nunca se te va a quedar. Tienes que utilizar tus propias palabras y entender los conceptos para que no te enredes o para que no tengas inconvenientes a la hora de entender. Entonces yo le llamo una razón en porcentaje. Es una razón entre un valor inicial y un valor final. Esa es la regulación y se da en términos de porcentaje. Entonces esa es una forma sencilla de entenderlo. Ahora vamos a la norma técnica. Esa, que son valores de regulación: red de distribución, baja tensión, zona urbana; red de distribución, baja tensión, zona rural, para que ustedes tengan claros cuáles son los porcentajes. Los porcentajes de red de distribución de baja tensión en zona urbana son 5%, de red de distribución en zona rural 7%, acometida y alimentador hasta el tablero de distribución 3%, acometida y alimentador, la que nosotros vamos a utilizar para los tramos y para las acometidas, 2%, y ese es el circuito ramal. Ahí cuando hablamos del circuito ramal, acometida y alimentador tienen el mismo porcentaje de regulación que el circuito ramal, 2%. Y el circuito ramal viene por tramos. Hablamos de 1, 2 o 3 circuitos, para que tengan claro eso, por favor. Para el alumbrado público la regulación es del 4%, entonces nos podemos extender un poco más porque no hay cargas como electrodomésticos, son cargas resistivas. Entonces por eso nos extendemos un poco más en la regulación de alumbrado público, que es del 4%, porque no le podemos dejar un rango un poco más alto, porque no vamos a tener inconvenientes, no vamos a tener esos inconvenientes, porque son cargas resistivas como les estoy mencionando. Las distancias mínimas de seguridad, esta es la tabla 2.9,
de distancias mínimas de seguridad, y esta tabla la tomamos de la norma ESA que les envié, señores, señoritas. Esta la tomamos de la norma ESA que les envié, por favor, para que revisen esas distancias. Entonces hay distancias verticales y distancias horizontales para viviendas o viviendas multifamiliares o viviendas simples. Cuando hay viviendas multifamiliares es porque vive más de una familia. Una vivienda simple vive una familia. Entonces, para que tengan claro eso. Y pues ahí están los niveles de tensión: 34.5, 13.2 y menor a un kilovoltio. Recuerden que ahí en las unidades están en kilovoltios. Y hablábamos de 1000 voltios, que son equivalentes a un kilovoltio. 1000 voltios que son equivalentes a un voltio. Entonces, para que ustedes tengan claro, por favor, cómo se trabaja con la tabla. Y ahí están las distancias de seguridad, y están en la figura están la A, está la B y está la C, que esa es la distancia que tienen que tener en cuenta de acuerdo al nivel de tensión. Para el caso de baja tensión menor a un kilovoltio, hablamos de 0.45. Y la distancia B para menos de un kilovoltio son 3,5 metros. Bueno, hablamos de la distancia B y de la distancia C, porque hay distancia. Bueno, la distancia B es 1,7. Esa distancia es de la fachada a la red de baja tensión. Entonces, si tienes un poste en el andén, el conductor de la red de baja no puede ser menor, la distancia no puede ser menor, la distancia de la fachada al conductor no puede ser menor a 1,7. No puede ser menor a 1,7 metros. No puede ser menor a 1,7 metros. Para que tengan claro eso, por favor. Y si hablamos de la distancia C, la que les mencionaba, es de 3,5. Para la distancia B, vuelvo y les repito, es desde la fachada hasta la red de baja si tienes un poste en el andén. Entonces es 1,7 metros. Y la distancia C es de 3,5 metros. Ahí está la gráfica A, B, C, indicando qué es A, qué es B y qué es C. Esto lo pueden revisar en la norma. Ya les envié la norma a sus correos para que ustedes revisen la tabla, revisen las distancias mínimas de seguridad, que pueden revisar un poco. Péguenle una revisada a la norma, por favor, muchachos, para que avancemos. Péguenle una revisada a la norma para que avancemos. Y yo sé que esto a ustedes les va a enriquecer y los va a ayudar mucho en su proceso de aprendizaje. Y más sabiendo que ustedes son estudiantes de ingeniería, y están próximos a ser egresados y tener su carrera profesional y enfrentarse al entorno. Esto les va a servir a ustedes para que se enfrenten al entorno. Van a tener las habilidades. Cuando ustedes salgan, van a poder revisar en mi página de Facebook. Van a poder revisar en mi página de Facebook o en mi página web. Van a poder revisar todas las clases y toda la información que ustedes deseen. Va a quedar ahí para siempre. A no ser que cierren el Facebook, que yo no creo que lo vayan a cerrar. Y si lo cierran, pues creamos otra página y la subimos. Eso no hay problema. Entonces estamos en contacto y la comunicación es directa. Factores de demanda. Los factores de demanda para los siguientes sectores. Los factores de demanda para los siguientes sectores. Eso depende si es sector residencial o sector comercial. Entonces se definieron dos sectores, también el sector rural y el sector urbano, pero acá hablamos de sector residencial y sector comercial, para que tengan claro eso. Entonces, estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4,
carga de aparato mayor potencia, lo multiplicas por 100 y el resto lo multiplicas por 50. Recuerda que según la NTC 2050 lo puedes hacer de dos formas. Lo puedes hacer con norma ESA o lo puedes hacer con norma NTC 2050, porque es que la norma ESA adoptó una metodología y pues trabajas con una ecuación de la carga mínima instalada y de la carga instalada. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la norma y la NTC pues trabaja con las dos constantes, con 100 y con 50, para que ustedes tengan claro eso, por favor. Y tú lo puedes hacer con el aparato de mayor potencia o lo puedes hacer con los tomas, que la tensión de un toma es de 180. La potencia que soportan los tomas son 180 volamper. Entonces lo puedes hacer de esa forma también. Y recuerda que hay motores, hay otras cargas, entonces esos son los factores de demanda. Y eso los vamos a utilizar, los vamos a emplear ahora más adelante, los vamos a utilizar ahora más adelante en el modelo matemático. Ya les voy a presentar el modelo matemático. Ahora vamos a hablar de los factores de diversidad. Los factores de diversidad según sector residencial o comercial, los factores de diversidad según sector residencial o comercial, sector estrato 1, estrato 2, estrato 3 y estrato 4. Factores de diversidad. Ahí tienen la ecuación. Factor de diversidad es 1 sobre 0,2 más 0,8 por Euler a la 1 menos n sobre 6. Factor de diversidad residencial 1 sobre 0,2 más 0,8 por Euler a la 1 menos n sobre 6, para que tengas claro cómo se calcula. Esa es la ecuación para estratos 1, 2, 3 y 4. Para estratos 5 y 6, el factor de diversidad lo calculas con la siguiente ecuación: 1 sobre 0,3 más 0,7 por Euler a la 1 menos n sobre 6. Entonces, factores de diversidad sector residencial estratos 5 y 6, 1 sobre 0,3 más 0,7 por Euler a la 1 menos n sobre 6. Entonces, sector comercial. Para sector comercial, usuarios monofásicos bifilares. Les hablaba de bifilar. ¿Qué es bifilar? Que tiene solo dos fases. ¿Qué es trifilar? Que tiene dos fases y tiene el neutro. ¿Qué es tetrafilar? Cuando hablamos, muchas veces tú vas a comprar un medidor de energía y dices, regálame un medidor trifilar o regálame un medidor tetrafilar. El medidor tetrafilar tiene tres fases y el neutro. El medidor trifilar tiene dos fases y el neutro. Y para sistemas monofásicos bifilares, tienes fase y neutro para el monofásico, y el bifilar tienes dos fases, para que tengas claro. Si es a 220, eso es si tú tienes una fábrica que trabaja solo a 220, que solo tiene equipos a 220, entonces tu red es bifilar porque no tiene neutro. Eso hay que tenerlo muy claro, señores, porque en los números influye mucho. Recuerda que cuando vas a definir tensiones de línea y tensiones de fase, eso influye muchísimo. Y para el sector comercial la ecuación es 1 sobre 0,2 más 0,8 por Euler a la 1 menos n sobre 4,5. Para que ustedes tengan claro eso, por favor. Cálculo de la demanda máxima. Entonces, este es el modelo matemático y la metodología. Ese modelo matemático lo vamos a utilizar con las tablas que anteriormente les mencionaba, muchachos, por favor. Con las tablas que anteriormente les mencionaba, para que ustedes, por favor,
tengan esto en cuenta. Cálculo de la demanda máxima. Cálculo de la demanda máxima total cuando incluye los dos sectores. Entonces la demanda máxima es S sub R sobre factor de diversidad residencial. El factor de diversidad residencial ya les mostraba la ecuación, y esa ecuación está ahí disponible en la tabla para que ustedes la revisen, por favor. Con esa ecuación calculan el factor de diversidad residencial. Y el S sub R es la carga instalada. Entonces vamos a las definiciones. El S sub R es la carga instalada. El S sub I es la carga mínima instalada. El S sub R, que es la carga instalada, está en función del S sub I, el S sub M, el factor de demanda y el número de usuarios, para que ustedes tengan en cuenta el modelo. Entonces, con la ecuación 2, ustedes calculan el S sub R y el factor de diversidad lo calculan antes. Y luego diversifican esa carga del S sub R, que es la carga instalada. El S sub R, la carga instalada la diversifican. Ahí les estoy hablando en el lenguaje con letras y con el nombre de la carga instalada. Entonces yo quiero que tengan claro eso. El aparato de mayor potencia, el S sub M, carga aparato de mayor potencia, vamos a seleccionarlo de la cartilla esa, para que ustedes tengan claro. Vamos a seleccionarlo de la cartilla esa, y eso está. Vamos a emplear la plancha que es dice 1000 vatios, y el otro que tiene 1000 es el secador de cabello. Entonces vamos a utilizar 1000 para el secador vamos a utilizar un aparato de mayor potencia, un secador de cabello, o vamos a utilizar una plancha, para que ustedes tengan claro eso, por favor, jóvenes. Más adelante vamos a trabajar con cargas. Voy a hacerles un ejemplo en el que vamos a dimensionar un barrio de Bucaramanga con aire acondicionado de 2200 según la cartilla de esa. Que pues estos son los valores nominales, y son válidos, son valores nominales y son muy válidos. De hecho, son del operador de red, y pues nosotros los empleamos para dimensionar, para hacer los cálculos, para que cuando ustedes hagan sus diseños eléctricos utilicen los valores de los electrodomésticos que tiene esa, para que tenga congruencia y sentido los números que ustedes van a encontrar, para que pues allá cuando le revisen el proyecto digan el ingeniero o la ingeniera tiene bien dimensionado el proyecto, los cálculos están bien, porque recuerden que allá revisan toda esta metodología, eso sale de la norma, y ellos ya saben todas estas ecuaciones, ellos ya las saben manejar, ellos ya están dentro de la empresa, entonces ellos manejan eso ya, para que ustedes tengan claro eso. Las personas que estén interesadas y que pues nos escuchen, todavía hay tiempo de que se inscriban, por favor, para que tengan claro eso, para que se puedan inscribir si lo desean. Entonces de esa forma se calcula la demanda máxima total y ahí incluye los dos sectores, el sector residencial y el sector comercial. Voy a hablarles de la carga instalada para áreas comunes en el sector residencial. Ese es el SAC sub R, ese es su índice. AC sub R es áreas comunes residencial. Eso es la carga instalada en el sector residencial, y esa carga pues viene dada por la misma ecuación, con el aparato de mayor potencia, y ustedes tienen que calcular
esa carga de áreas comunes, si es un barrio, que más adelante lo vamos a hacer, esa carga de áreas comunes son, en un barrio, ¿cuáles son las áreas comunes, señores? Quiero que eso quede claro porque después nos enredamos y no quiero que eso nos pase. Entonces, esas áreas comunes en el sector residencial son si tenemos un barrio de viviendas, es el andén. Y si tenemos un edificio, las áreas comunes son las escaleras, ya no es el andén. Entonces, si es un barrio, hablamos de la iluminación pública, que son las áreas comunes. Y bueno, ahí dice más el S sub G, el S sub C, que el S sub C es la carga instalada en el sector comercial. El S sub C es la carga instalada en el sector comercial. Para que ustedes tengan claro eso, por favor. Esa es la carga instalada en el sector comercial y va sobre el factor de diversidad del sector comercial. Va sobre el factor de diversidad del sector comercial. Más la carga de áreas comunes del sector comercial. Para que tengan claro eso, por favor. Entonces, esa es la ecuación y hay que entenderla bien. Ese es el concepto del modelo matemático para que ustedes lo exploren y avancen, por favor. Listo, entonces ese es el modelo. Ese es el modelo, señores, para que lo tengan claro. ¿Listo? Vamos a iniciar con el problemario. 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 Y el problemario, tenemos el ejemplo 1. Tenemos el ejemplo 1, el problemario res, ejemplo 1. El problemario, entonces, el problemario les mencionaba que es un problemario de ejercicios, de ejemplos de la vida real. Es una cartilla que, pues, no realmente es una cartilla y es un problemario. Es un problemario, es un libro de ejercicios. Ustedes que pues han ido a la biblioteca, en la biblioteca muchas veces encontramos problemarios resueltos. Este es un problemario resuelto que es de mi autoría y tiene proyectos reales y es para ustedes utilizando la metodología estándar, que es la metodología de la norma ESA. Entonces se tiene una urbanización, Prados del Tajamar, así se llama la urbanización, con 42 usuarios residenciales de estrato 2. Las viviendas tienen áreas diferentes como lo muestra la tabla 1. Recuerden que no es igual que tengas una vivienda con área constante, no es igual que tengas una vivienda con área constante a que tengas viviendas con áreas diferentes. Porque si tienes áreas diferentes, pues tienes que calcular la carga instalada y la carga mínima instalada para cada área, porque cambia. Cuando el área es la misma y es constante, es más fácil resolverlo. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Si las áreas cambia la carga mínima instalada. No se puede multiplicar directamente por el n y el factor de demanda, según el modelo que veíamos anteriormente. Entonces, eso es una parte del proyecto que les estoy mencionando para que ustedes tengan claro cómo se dimensiona, cómo se calcula. Entonces, calcular el transformador que compense la carga de los 42 usuarios. Calcular el transformador que compense la carga de los 42 usuarios. Calcular la acometida de las viviendas, esa es la B. Calcular la acometida de las viviendas para los lotes 37 y 42. Calcular la acometida de las viviendas para los lotes 37 y 42. Calcular el conductor del primer tramo 01. C. Calcular el conductor del primer tramo 01. Calcular el conductor del primer tramo 01. Calcular el conductor del primer tramo 01 para que lo tengan claro, por favor.
Entonces vamos a dar solución a este ejemplo. Vamos a dar solución a este ejemplo. Tabla 1, datos del ejemplo 1. Área 72 metros cuadrados, 78 metros cuadrados, 108 metros cuadrados, 84 metros cuadrados, 126 metros cuadrados y 63 metros cuadrados. Entonces ahí está el número de usuarios que tiene cada área. Y son 33, 1, 1, 1, 2, 4. Para que tengan claro eso, por favor. Para que tengan claro eso. Problemario redes ejemplo 1. Entonces el problemario redes ejemplo 1. 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 Entonces el problemario es el lote 42 y lote 37. Ahí ustedes tienen que medir la distancia sobre la carretera y sobre el andén. Para que tengan claro eso, lote 42 y lote 37. Para que tengan claro eso, por favor. Entonces tienen que medir con un Pitágoras, lo vamos a hacer. Ahí está la distancia de la calle y la distancia del andén. Soluciona al ítem A del ejemplo. Solución al ítem A del ejemplo 1. Para que tengan claro, por favor, la solución del ítem A. Del ejemplo 1. Entonces, ahí tienen que tener en cuenta ustedes, les voy a explicar, ya les estaba explicando cómo y cuál ecuación utilizan según el factor de diversidad. Es 1 sobre 0,2 más 0,8 por Euler a la 1 menos n sobre 6. Eso te da un factor de... El n es de 42. El n es de 42. El n es de 42 y te da 4,9785. El n te da 4,9785 y el n es de 42. El factor de diversidad comercial es 0,8339. El factor de diversidad para el sector comercial es 0,8339 porque recuerda que el n ahí es 0. El n ahí es 0 y lo haces con el factor de diversidad para el sector comercial. El factor de demanda es 100 y es 50. Es 100 para aparatos de mayor potencia y 50 para el resto. La carga mínima instalada. En el modelo matemático se lo mencioné. Entonces tenemos la constante de los 32 volt-ampere por metro cuadrado y eso lo multiplicamos por el área. Eso lo multiplicamos por el área para que tengan claro eso, señores, por favor. 32 volt-ampere por metro cuadrado, alumbrado general por área. Eso es alumbrado general. Esa es la constante de alumbrado general para calcular la carga mínima instalada. 32 volt-ampere por metro cuadrado por el área. Y esa área es el área del lote. Luego le sumas carga de lavado y plancha 1500. Carga de lavado y plancha 1500 y carga de pequeños aparatos 1500. Entonces eso nos lo da la norma esa para trabajar con la carga mínima instalada y usar el factor de demanda de 100 para que tengan claro eso, por favor. Esa es la forma como lo hacemos con la norma esa. Pueden revisar ustedes la NTC y en la NTC está también cómo se dimensiona en la NTC 2050 en los anexos. Al final en el anexo está también cómo hacer ese cálculo, porque mucha gente trabaja con la NTC 2050, pero es muy bueno tener los operadores de red. Es muy bueno trabajar con el operador de red porque él te da el modelo matemático y te da la norma. Todos los operadores de red tienen norma. Ahora estamos trabajando con la norma esa.
con la norma EPSA, que es la electrificadora de Boyacá, también tiene su norma. Entonces cada operador tiene su norma y los modelos matemáticos son los mismos, no cambian realmente mucho y se complementan las normas a veces. Pues he revisado varias normas, la norma esa es muy completa, y la norma de Codensa y la norma de EPSA de Boyacá también son muy completas. Entonces los invito a que revisen eso también, señores y señoritas, para que avancemos en este proceso, por favor. Bueno, vamos a calcular el SSUR, que es la carga instalada. La carga instalada se calcula con el aparato de mayor potencia, que ya lo mencionaba, es plancha o secador de cabello y es 1000 vatios, más la carga mínima instalada menos la carga del aparato de mayor potencia por el factor de demanda, por el N. Ahí está el N. Si son 72 metros cuadrados, tiene 33 lotes. Entonces vamos a calcular, esa es la forma de calcular la carga instalada. Vamos a calcular la carga mínima instalada. Ahí escribí el modelo para que ustedes revisen el modelo. La carga mínima instalada se dimensiona con el área por los 32 volamper por metro cuadrado, y eso es carga mínima instalada de alumbrado general. Eso te da 2304. Lo puedes revisar, lo puedes verificar con la calculadora. Por favor, tomémonos tiempo y lo multiplicamos con la calculadora. 32 por los 72 metros cuadrados, eso te da 2304 volamper, y le sumas 1500 de lavado y plancha, más 1500 de pequeños aparatos, que ya lo definimos antes en la carga mínima instalada. Son 5304 volamper. Entonces tienen la carga mínima instalada. Ahora usamos más adelante vamos a calcular todas las cargas mínimas instaladas. Y luego vamos a calcular la carga instalada. La carga mínima instalada para que tengan claro eso, por favor. Entonces ahí ya están los cálculos y calculas la carga mínima instalada para cada uno de los lotes. El lote de 78 metros cuadrados, el de 108, el de 84, el de 126 y el de 63. Y calculas todas las cargas mínimas instaladas y le suman los 3 cabeados, los 3000 de pequeños aparatos y de lavado y plancha, para que por favor le sumen eso. Y de esa forma obtenemos para los lotes 3 de 78 metros, para el de 78 metros cuadrados, 2496, que ya lo habíamos calculado. Habíamos calculado el de 72, el de 78 es 2496, el de 84 2688, el de 126 4032, el de 63 2016. Ahí están. Y luego pasamos a la carga instalada, que eso es con el aparato de mayor potencia. Entonces son 1000 más la carga mínima instalada, 5304, menos el aparato de mayor potencia, que es 1000, por el factor de demanda, que es 100 por N, que en este caso N sale de la tabla 1 del problemario del ejemplo 1, que son 33. Entonces lo multiplicas por 33 usuarios y eso te da 175.032 volamper. Hacemos lo mismo para el lote de 78, es un usuario. Para el de 108 lo multiplicas por el 1, para el de 84 y lo multiplicas por el 1, para el de 126 lo multiplicas por 2, que el N son 2, y para el de 63, que son 4. Y luego hacen la sumatoria y eso nos da
una carga instalada de 222,8 kVA. 222,8 kVA. El siguiente paso es diversificarla. Señores, señoritas, ya habíamos encontrado el factor de diversidad, que es 4,9784. O perdón, 4,9785. 4,9785. Eso depende de los decimales que trabajes. Entonces, dependiendo de los decimales que trabajes, encuentras eso. Encuentras la carga. Entonces, eso lo diversificas 222.800 VA. Si no lo vas a trabajar en kVA, lo trabajas en VA. Lo divides sobre 4,9785, eso te da 44,7524 kVA. Y de esa forma lo diversificas, lo divides la carga instalada que tiene el aparato de mayor potencia y la carga mínima instalada, y eso lo diversificas y te da aproximadamente 44,7524 kVA. A eso le sumas la iluminación pública, que son las áreas comunes residenciales, y obtienes la demanda máxima. Ahí aparece un S sub C, que es la esa es la carga del sector comercial. La carga instalada del sector comercial es cero, porque no tenemos locales. Ahora quería mencionarles eso. Los locales, cuando tienes en cuenta los locales, tienes otro usuario, que es un local comercial. Cuando no tienes los locales comerciales legalizados, o esa carga instalada es cero. Porque de pronto en tu licencia de construcción hablas de viviendas residenciales. Por lo general, los locales comerciales tienen su medidor, y si tienen sus medidores, cada usuario tiene un medidor, entonces sería un usuario. Hay que contar los usuarios de los locales comerciales para que tengan claro eso. Y lo dividen en el factor de diversidad comercial, que es 0,8339. Bueno, ahí puedes ver, te da una demanda máxima de 47,4244 kVA, te da 47,4244 kVA. Ese es el trafo. Entonces, trafos comerciales, tenemos trafos comerciales de 45 y trafos comerciales de 30. En este caso el de 30 no va, el de 45 no va. Va el de 75. Recuerda que tienes que dejarle un porcentaje, porque la instalación puede tener una ampliación futura. Entonces, para ampliaciones futuras tú debes dimensionar eso, para que luego no tengas que cambiar el trafo. Porque si le pones uno de 30 o uno de 45 y luego te da por hacer un parque para que se diviertan los niños, ese parque te puede consumir mucha carga. Entonces es probable que tengas que incluir otro transformador o cambiar el transformador que ya tenías. Eso es para que tengan eso en cuenta, muchachos. Listo, entonces ahora vamos a calcular el B, que es cálculo de la acometida de las viviendas, lotes 37 y lotes 42. Recuerden que yo les mencioné que para calcular las viviendas de los lotes 37 y 42, ustedes tenían que hacerlo con las distancias. Eso es la distancia de la calle, que son 7,5, son distancias en el piso, y miden la calle más la distancia del andén, sea vertical o horizontal. Miden la distancia y haces el Pitágoras. Es fácil calcularla porque lo haces con un Pitágoras, y calculas la distancia
porque por lo general las acometidas son diagonales. Eso es geometría, muchachos. Eso lo vemos en el ciclo básico, lo vemos en el colegio. Entonces eso es geometría, pero hay que entenderlo, hay que tener muy claro el concepto y la forma cómo dimensionas y cómo calculas. Entonces calculas ese trazo diagonal, ese trazado diagonal de la acometida, lo calculas con un Pitágoras y te da 9,6042. Entonces el Pitágoras es 6 al cuadrado más 7,5 al cuadrado raíz de eso, y te da 9,6047. Luego la distancia para el lote 37, está justo enfrente del poste que queda en la esquina. Entonces, como está justamente enfrente del poste que queda en la esquina, la acometida queda al otro lado de la calle. Son 6 metros de la calle más 1,5 del andén. Recuerda que eso va hasta la pared de la fachada de la casa, porque ahí es donde se instala el medidor. El tablero del medidor y las protecciones se instalan ahí en la fachada de la casa. Entonces mides la calle más el andén, más lo que mida el ancho del andén, y eso te da 7,5. De esa forma obtienes la distancia del lote 37. Y luego calculas la regulación. De tensión. Ya vamos terminando. Calcula la regulación de tensión, que es: regulación de tensión es igual al factor de corrección. Ojo que les había mencionado el factor de corrección. Eso lo revisamos en la tabla en la norma. El factor de corrección para viviendas trifilares, si fuera una vivienda monofásica, el factor de corrección, eso está dado de acuerdo a la tabla. Entonces, y la tensión de línea cambia. Recuerdan que les dije que para trifilares era 208 y para usuarios monofásicos es 120. Ahora lo vamos a hacer. Entonces el factor de corrección de la tabla de la norma esa es 2,25. Lo multiplicas por el momento eléctrico, que el momento eléctrico es la demanda máxima por la distancia. Entonces recuerda que este es un ejemplo. Vamos a hacer un dimensionamiento en el que vamos a calcular todos los tramos de un barrio, de este barrio. Eso lo vamos a continuar en la tercera clase para que ustedes lo sepan. Entonces vamos a continuar con los ejercicios. La tercera clase es solo de ejemplo, es el ejemplo 2, y el ejemplo 2 es la continuación de este proyecto. Para que revisen los tramos, vamos a hacer unos tramos del proyecto para que ustedes tengan claro cómo se calcula y cómo se diversifica la carga. Entonces la demanda máxima diversificada por la distancia, y esa distancia ya la tenemos, que es 9,604 o 605 si aproximamos un decimal, para trabajar con 3 decimales esa distancia, porque la distancia es 9,6047. Entonces si aproximamos el 4 a un 5, porque pasa, recuerden que cuando trabajamos con varios decimales y vamos a aproximar, tiene que pasar del 5 para aproximar el anterior, tiene que pasar de 5 el siguiente para aproximar el anterior, y lo multiplicas por la constante K sub G. Que la constante K sub G es 364,47, y lo divides en la tensión de línea que te mencioné. La tensión de línea que te mencioné es 208 raíz de 3 por 120, y eso te da 208. Verifica la tensión de línea, que es raíz de 3 por 120, que te da 208. Recuerden que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Ese es el concepto, es la definición. Y pues es un poco complejo, no es fácil. Realmente estos cálculos no son tan fáciles cuando no tienes el concepto. Si tienes el concepto, lo vas a encontrar, lo vas a ver más fácil. Porque si te equivocas, no es igual que uses el 120. Si usas el 120 te equivocarías, porque es para monofásico. Aquí estamos hablando de usuarios trifilares, y no es igual.
Entonces los números son exactos y te tiene que dar el valor que es. Para el lote 42 es 0,9669 el porcentaje y ese porcentaje es menor al 2%. 0,9669%, eso es menor al 2% y eso quiere decir que cumple, que la regulación cumple. Recuerdan que les mencioné en la tabla que la regulación debía ser menor al 2% y debe ser menor al 2%, entonces ahí está, como la regulación es menor al 2%, cumple número 8. Tienes que revisar también el conductor para la acometida. En el ítem C vamos a calcular la corriente del conductor para que revisen en la tabla los conductores. Aquí estamos tomando el conductor número 8. Aquí pues como no vas a calcular la corriente, puedes tomar el número 10 o puedes tomar el número 8. Puedes tomar el número 10 o puedes tomar el número 8. Si con el número 10 no te cumple, esto se hace con mínimo 2 o 3 hipótesis. Tienes que hacerlo con 1, 2 o 3 hipótesis para que lo hagas con 1, 2 o 3 hipótesis. Entonces quiero que revisen eso. Si lo haces con la hipótesis A, que sea un conductor número 10. Si lo haces con la hipótesis B, que sea el número 8. Y si lo haces con la hipótesis C, que sea el número 6. Y ahí seleccionas tú la mejor opción. Acá te la estoy dando porque pues yo ya tengo la experiencia y tengo el conocimiento. Entonces seleccioné el número 8 porque ya tengo esa capacidad para hacerlo. Pero ustedes pueden hacer las 3 hipótesis y ustedes van a revisar la regulación y van a encontrar que para el número 10 no va a cumplir. Y van a encontrar que para el B, para el número 8 cumple. Y van a encontrar que para el número C, para la hipótesis C, cumple. Entonces si la hipótesis A no cumple, la hipótesis B cumple y la hipótesis C cumple, si cumple B y cumple C, ¿cuál seleccionamos? ¿B o C? La más económica, la solución más económica es la que vamos a escoger. Muchachos, la solución más económica es la que vamos a escoger, porque tú no vas a comprar un número 6 si sabes que el número 8 te cumple. Si te cumple el número 8, no compras el número 6 porque el número 6 te vale casi el doble. Entonces hay que revisar precio y esto es muy importante a la hora de hacer un presupuesto y de hacer un proyecto, porque eso te puede sacar del mercado. Si tú calculas eso con el número 6 y llega otro ingeniero y dice no, cumple el número 8 y con el número 8 está bien y los parámetros cumplen, el que seleccionó el número 8 le va a salir la cotización más barata, más económica, va a tener la mejor opción porque la cotización va a ser más económica. Entonces se va a ganar la licitación y no te la van a dejar porque escogiste el conductor más costoso. Entonces esas son cosas que pues tenemos que revisar y la experiencia les va a dar eso a ustedes. Muchachos, no se preocupen, para eso estoy. Cualquier duda que tengan me la preguntan a mí y yo con mucho gusto, para eso está IP Solar, para resolver sus dudas, para resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, bueno, vamos a calcular la del otro lote. La del lote 37 es igual, ya ustedes lo saben, y la demanda máxima es igual. Entonces ya sabiendo que la demanda máxima es igual, solo lo multiplican por la distancia porque la distancia cambia. La distancia es de 7,5 y la constante Kasuge es la misma. El único valor que cambia es el 7,5 de la distancia porque la demanda máxima es igual. Entonces si lo haces de esa forma te da 0,7551 y es menor al 2%, entonces cumple. Ya tienes eso y te cumple. Entonces listo, eso quería dejarles para el ítem B y vamos a revisar el último que es el ítem C.
Cálculo del conductor del primer tramo. Entonces, para esto vamos a dimensionar, vamos a hacer el cálculo de la I del conductor. Y en el primer tramo, recuerden que los tramos, quiero que ustedes tengan claro qué es un tramo. Un tramo está descrito entre un poste y el otro. Eso es un tramo. Un tramo está escrito entre dos postes. Eso es un tramo. Y tienes que tener en cuenta la carga que tienen esos dos postes. Eso es un tramo. ¿Por qué? Porque esa definición de tramo no la encuentras ahí en la norma. Esa está la definición, la puedes revisar, pero a mi concepto, a mi perspectiva profesional, eso es un tramo. Entonces ahí tenemos el tramo de 0 a 1. 0 es donde está ubicada la subestación en el primer poste, que puede ser un 1050, y el otro poste puede ser un 750. Ese es el primer tramo. Entonces tienes que medir la distancia, porque recuerda que tienes que calcular el momento eléctrico para la regulación. Entonces tienes que medir la distancia entre poste y poste. Esa distancia es de 24. Esa distancia está dada, que es de 24. Y bueno, el factor de corrección, como les mencioné, para una red trifásica, el factor de corrección es 1. Es 1. Entonces estamos hablando de las constantes. Y vamos a calcular la I del conductor para mirar en la tabla de corriente. En la tabla de corriente, cuál es el conductor que cumple con ese requisito de corriente que nosotros necesitamos. Entonces, para calcular la corriente, calculas la I de línea, que es demanda máxima sobre raíz de 3 por 208. Demanda máxima sobre raíz de 3 por 208. Entonces es 47,4244 kVA, que esa fue la demanda máxima diversificada, el valor de demanda que te dio el trafo. Y el valor comercial pues es 75. Entonces tú no vas a decir un trafo de 47,4244, no, aproximadamente es un trafo de 75 kVA, para que tengan claro eso. Entonces ese es el valor nominal del trafo, y esta es la demanda máxima que dimensiona el transformador. Entonces, sobre raíz de 3 veces el voltaje de línea, que el voltaje de línea es 208, y eso sale de la potencia de la S nominal. Entonces vamos a hablar de una S de carga, porque no estamos hablando de la S nominal. La S nominal es 75 kVA para este caso, ¿no? Para este caso la S nominal es 75, y la S de carga es raíz de 3 B de línea por I de línea. Es diferente S nominal a S de carga. La S a una carga de 47 no es la misma S nominal. Entonces estamos trabajando con la S de carga, y la S de carga calcula la I de línea, que te da 131,6369. 131,6369, eso te da la I de línea. Y la I del conductor, según la norma, según la normativa, según la norma esa y las normas de los operadores de red, la I del conductor es 1,15 veces la I de línea. Ese es un valor del 15% que le agregas, es como un porcentaje de seguridad que se tiene en cuenta del 15% según la norma. Esta es la metodología de la norma. Ya ellos hicieron sus estudios y encontraron que pues se requiere ese 15%. Eso es 1,15 por el I de línea, y eso te da 151,3825. Vas a la tabla de las corrientes, vas a la tabla de las corrientes de los conductores, vas a la tabla de las corrientes de los conductores y encuentras que para una corriente de 150 amperios, que es lo más próximo al valor que encontramos, la constante K sub G es de 73,02. Eso es para el uncero, porque revisas la corriente, revisas en la tabla corriente de 150, y la corriente de 150 es para el uncero, para un conductor uncero. Entonces revisas la tabla de los conductores aislados,
la tabla de corrientes para conductores aislados. Esa está en la norma. Y vamos a continuar con el ejemplo. Vamos a continuar en la tercera clase con este ejemplo para que ustedes tengan claro cuál es la definición, cuál es el concepto. Entonces vamos a continuar con eso. Y eso te da 150, como les decía, y seleccionas el caso G, que es de 73,02. Eso te da un valor de 1,9210%. Cumple regulación menor al 2% para tramo con un 0. Y quería dejarles eso, muchachos. Ahí ya están, ya les hablé mucho y ya les dije la distancia. Entonces el momento eléctrico es demanda máxima diversificada por distancia, constante K sub G, factor de corrección, tensión de línea, y eso te da la regulación del tramo. Entonces quería dejarlos con eso, muchachos. Listo, entonces ahí los dejo, muchachos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden mencionar en el video, en el live. Ahí está, por favor, para que revisen. Ese es el tablero, la pizarra es un poco verde. Tengo pizarra blanca y pizarra verde para que lo tengan en cuenta, por favor. Voy a mostrarles esto y ya pues terminó la clase. Quería dejarles eso a ustedes. Ya estamos finalizando la clase y si tienen dudas me las pueden comentar. Voy a subirlo al YouTube y al Facebook Live, a mi página de Facebook. Recuerden que estamos en el YouTube Live, en el Facebook Live, y los voy a subir al canal de YouTube y a mi página de Facebook para que ustedes revisen, por favor, la metodología que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, buena tarde. Recuerden, Dipisolar está para solucionarles sus dudas. Para eso estamos y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por la atención, gracias por el tiempo que ustedes le entregan a esto. Ahí tienen su paquete. Buena tarde, buen día.
Listo, no importa, ya el video está.